Bueno, lo primero de todo, Juana Raúl, felicidades, porque ya lo hemos dicho con otros compañeros vuestros del reparto, es una delicia de serie, es una historia genialmente contada, con un ritmo, con un silencio, con un paisaje, con una sensación brillante, que incluso ha traspasado, se ha liberado de la propia novela. Pero quería hablaros de Carola y de Santos, ¿vale? Porque y la pregunta que quiero dirigiros directamente es si a Carola, en este caso a Juana, si hasta qué punto a tu personaje el fin justifica los medios. Y ese fin justifica los medios casi es una regla de supervivencia para ella, no es una norma de supervivencia para salir adelante. Y en el caso de Santos, ¿cómo ve llevar una vida paralela, entre comillas, ¿no? De emociones y de sensaciones paralela de Mauro, ¿no? Paralela al de gran hombre con el que sirve y con el que trabaja. Qué bonito es contrastar esas vidas paralelas, ese amor paralelo, junto con ese fin que justifica los medios, que en este caso es lo que hace Carola. Y esa es la pregunta para los dos. Pues mira, David, yo sí creo que para Carola justifica, la verdad, porque Carola, como tú bien dices, para mí es una superviviente. Sinceramente, ella es una mujer que se mueve en una época en donde el mundo lo lideraban los hombres y sobre todo el mundo de los negocios. Y Carola es una mujer de negocios. Carola tiene una mente de negociante. Ella tiene mente de comerciante. Ella desde que aparece en la serie hasta que desaparece de la serie siempre está haciendo negocios. Siempre está metiéndose en los chanchullos, siempre está juntando gente para hacer negocios, está armando reuniones clandestinas. Carola es una mujer que no tiene miedo. Carola es una mujer libre. Ella no tiene límites y no tiene miedo y no siente ningún remordimiento, ni ningún pudor, ni ninguna culpa por ninguna de sus acciones. Eh, Ella tiene un marido que no la quiere. Ha vivido al lado de un hombre que ama a otra mujer. Eso ha generado en ella un gran vacío. No ha sido madre. Tiene a una esclava a quien pienso que quiere y que cuida. Eh, creo que es la única relación verdadera que tiene Carola en su Humana. vida. Humana, exactamente. Y es la única que la humaniza, porque no quiero hacer spoiler, pero a medida que avance la historia se descubrirá y se alcanzará a ver un poco el corazón de esta mujer que parece que tiene tan tapadito, pero precisamente porque es una mujer que lo que quiere es sobrevivir, sobrevivir en un mundo de hombres. Y es lo que ella hace. Para mí, Carola es una valiente. Es una mujer que es infiel y no tiene problema de serlo, en una época en donde ser infiel podía llegar a llevarla a los problemas más terribles del mundo. Así que sí, yo no me gusta catalogarla como que sea la mala, la malvada. Yo creo que sí es una antagonista, claramente. Es una mujer que no tiene muchos escrúpulos, que no tiene problema en mentir, pero que lo que hace es casi una prueba de supervivencia constante en una época liderada por Sobrevivir. hombres. Eso es. Lista, para mí avanzada de la época. Sí. ¿Y en tu caso, Para Raúl? mí, en mi caso, eh, Santos Huesos es un hombre complejo. La relación que tiene con Mauro es una relación compleja, porque de inicio es una relación laboral. Es una relación laboral en una disparidad de condiciones, dado que Mauro es un español y el ser español lo dota de privilegios ante un indígena como Santos Huesos. Y privilegios incluso como para olvidar a los indios que quedan atorados en un accidente en la mina que podemos observar desde el primer capítulo. Eh, Al Mauro rescatar a Santos Huesos, esto provoca en la psique de Santos Huesos un choque brutal entre lo que significa la lealtad y lo que significa la inercia de lo que se supone tiene que hacer un indio ante la presencia de un español. Pero en esa confusión se genera una amistad. Y al generarse esta amistad es que Santos Huesos decide cubrirle la espalda todo el tiempo a su patrón Mauro a través de sus aventuras. Y a través de estas aventuras es que Santos Huesos puede vivir su propia historia de amor. Y con su propia historia de amor, al enfrentarse a un personaje como Trinidad, que es la esclava de Carola, Santos Huesos empieza a cuestionarse, que me parece muy genial por parte de la historia, qué significa la libertad. ¿Cómo puede uno considerarse libre
si no puedes irte libremente a donde tú quieres estar y estás atado a tu patrón de alguna forma por esa deuda que adquiriste con él. Y por otro lado, Trinidad pues es una esclava con todas las de la ley, tiene un contrato en el que su vida le pertenece a alguien más. Entonces, estos dos personajes, Trinidad y Santos, plantean dos cuestiones éticas que tienen que ver con la libertad. Y eso me parece increíble, justo contado paralelamente de las historias de los protagonistas, Sol y Mauro. No, porque yo. Bueno, primero enhorabuena por eso y después me gustaría saber, cuando os llega el proyecto, ¿qué fue lo que más os atrajo de la historia y de vuestros personajes? Pues a mí cuando me llegó el proyecto me encantó el reto pues de contar una época tan poco explorada en la ficción del mundo. Casi nunca hemos visto ni películas ni series del siglo XIX. Me interesaba saber qué pasaba en esa época, cómo pensaba la gente, cuáles eran los valores. Me interesaba esa aventura que propone María Dueñas en su novela y que creo que está tan bien retratada en nuestra serie. Me interesaba también tener la posibilidad de trabajar con un elenco internacional de actores entre colombianos, mexicanos, africanos, ingleses, españoles. Me encantaba que saber que iba a estar muy cuidada la serie, porque lo está. Creo que uno de los grandes valores que tiene La Templanza es precisamente ese altísimo nivel de producción con escenografías naturales espectaculares, en donde mostramos desembarcos multitudinarios en Cuba y en México, en donde también se retrata las épocas de la miseria de Mauro cuando conoce a Santos precisamente en México, la posibilidad de rodar en Cádiz. Yo nunca había rodado en el sur y la verdad es que fue maravilloso cómo me cuidaron, cómo nos trataron. En Jerez, poder mostrar esa belleza que es esa ciudad y esas bodegas, poder rodar también en Madrid, en Tenerife. O sea, ya de entrada el libro propone una gran aventura. Y bueno, para mí fue muy interesante porque además la autora cuando se habló del proyecto pensó que yo podría ser una actriz para interpretar a Carola y la verdad es que a mí me hizo mucha ilusión saberlo. Eh, Así que hubo muchos ingredientes. El showrunner de esta serie es Guille Morales, que es un director a quien yo admiro mucho y creo que de entrada hizo un planteamiento bastante moderno, bastante diferente. No sé, fueron muchos los factores que a mí me invitaron a ser parte de esta serie. En mi caso fue la experiencia de trabajar en España, lo cual fue mi primera vez y atesoro enormemente en el corazón, no solamente por la calidad humana, sino por la calidad profesional, lo cual es algo que se agradece siempre mucho. Y por otro lado, contar la historia de un indígena mexicano en un contexto tan hostil como el siglo XIX. Eso para mí implicaba una responsabilidad, tanto ética como profesional, porque yo no pertenezco a ningún pueblo originario en México. Entonces, representar a un indígena éticamente es algo que hay que tomar en cuenta. Y por otro lado, pues que es una serie donde se devela la hipocresía de esas épocas y de esas sociedades, en donde vemos por un lado a un personaje como Mauro Larrea que no tiene un solo peso en la bolsa, lo cual lo pone en igual condición que Santos Huesos, ¿no? Si los desnudamos, los dos son iguales, no tienen absolutamente nada. Es Mauro a través de muchas intrigas también, a través de justamente triquiñuelas y trampas, porque el personaje de Mauro es bastante manipulador. Es decir, es el héroe de la historia, por supuesto, y sus fines a lo mejor se justifican de otra forma, pero si lo ponemos al lado de Carola, el personaje de Mauro no se diferencia tanto, porque también comete muchas tropelías, y al cometer esas tropelías incluso es cuestionado por su propio criado, de cómo te atreves a meterte en esos lugares oscuros de los negocios en esas épocas.
Entonces, Sí, eso pero en también me esa llamó mucho época la lo hacía atención. un hombre y no era manipulador, pero lo hacía una mujer y sí era manipuladora. ¿Ves cómo seguimos Exactamente. arrastrando desde ese momento esta herencia terrorífica del patriarcado? Absolutamente, absolutamente. Y creo que eso también está contado en la época, porque las mujeres en la templanza son mujeres activas, muy activas, todas ellas, tanto Sol como Carola, como Trinidad, son Mm. mujeres que sus acciones impactan directamente en el desarrollo de la historia. Y eso me parece un comentario muy inteligente por parte de María y que además se rescata muy bien en la adaptación de la templanza a la televisión. Mm. Pregunto a Juana como a Raúl, como actores, ¿qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de dar vida a los personajes? Para mí lo más fácil, bueno, fácil nunca es fácil. Sinceramente, hacer un trabajo siempre requiere de muchas horas de trabajo y de mucha entrega, de mucha dedicación. Y en mi caso a mí me gusta mucho todo el trabajo previo, de investigación, de trabajo de mesa. Entonces, bueno, pues siempre son muchas las horas que se le dedican al trabajo y a mí me encanta porque me apasiona lo que hago. Pero podría decir que de dificultad, bueno, por un lado el hecho de trabajar en pleno verano con estos vestuarios tan complicados, ¿no? En el caso de las mujeres, llevábamos esos corsés tan apretados. Trabajar con ese corsé tan apretado tantas horas, por momentos era muy incómodo. Sin embargo, luego ves el resultado y es tan espectacular que dices, valió la pena, valió la pena aguantarse esos corsés tan apretados. Entonces, para mí fue bastante complicado el tema del vestuario, que creo que no era fácil llevarlo, pero que también te coloca en la época, porque eran los corsés, eran originales los corsés que usábamos. Las mujeres se ponían eso y ya miraban de una manera, caminaban de una manera, se movían de otra manera, ¿no? Y luego también el tema del acento. Para mí siempre trabajar un acento es muy difícil. En este caso hacía un personaje de mexicana. Estuve trabajando mucho con un coach mexicano, pero siempre hacer un buen acento eh, de manera minuciosa y bien hecho, pues requiere también de muchas horas. Y uff, me pareció difícil. Pero de resto fue un disfrute, sinceramente, de principio a fin. Sí, yo coincido con Juana en que no hay, pues sí, no es fácil construir personajes. Para mí lo más fácil en ese sentido fue ser invitado a una serie en donde iba a conocer yo gran parte de España a través de mi trabajo. Eso, decirle que sí a eso es muy sencillo, la verdad. Aunque fue muy complicado estar tanto tiempo lejos de mi familia, lejos de mi entorno. Eso fue bastante difícil a nivel emocional. Y también, pues justo el reto de el acento de este personaje, Santos Huesos, era complicado porque yo no tenía ningún referente en ese momento allá en España con los creativos. Pues Guillén me decía muchas veces, me encantaría conocer más indígenas para poder disfrutar el acento que estás haciendo en esta serie. Entonces él todo el tiempo me decía que sí, que iba muy bien, que iba muy bien. Yo tenía que estar constantemente regresando a ver videos, a escuchar a estas personas para tratar de acercarme lo mejor que pudiera, dado que no vengo de ahí, a un acento como el que interpreta Santos Huesos. Vale. Muchas gracias. A ustedes, Gracias. Gracias, gracias, gracias Javi, David, Paloma, gracias. gracias.